Nos quedamos impactados cuando vemos el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Al menos cuando lo vemos en las películas, ¿verdad? O en las series, cuando vemos cómo se abre el mar y pasa el pueblo de Israel. Yo me impacto mucho y me emociono, no sé ustedes. Es un milagro muy grande, pero el milagro más grande que abrir el mar es la resurrección. Y Cristo resucitó. Cristo está vivo. Le damos un aplauso a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor Jesucristo. Y le damos gracias a Dios por la resurrección. Amén, amén. Hoy vamos a ver pues el tema de la resurrección. Es muy importante que tengamos claro lo que es la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección de Jesucristo es la base, es la piedra angular del cristianismo. Si nosotros perdemos lo que es la resurrección, no tenemos en cuenta la resurrección, nuestro cristianismo es débil. Tenemos nosotros que entender bien a bien lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo empezó con 12 hombres comunes y corrientes. Había pescadores, había cobradores de impuestos, había renegados contra el Imperio Romano. Y estos hombres empezaron el cristianismo en el año 33. A la actualidad, habemos 2.3 billones de personas que creemos en Jesucristo. 2.3 billones o 2.300 millones de personas. Es 1 de cada 3 personas de este mundo creemos en Jesucristo. ¿Cómo fue que creció el cristianismo? Después de empezar con 12 hombres comunes y corrientes. Llegamos a ver que el cristianismo es la organización más grande del mundo. ¿Y cómo fue que creció? ¿Cómo fue que creció? Tenemos que pensar que Jesucristo no escribió ningún libro. Él no escribió ningún libro. Y en el mundo, generación a generación, no hay otro tema más grande en cantidad de libros escritos que el tema de Jesucristo. Jesucristo no escribió una canción, pero generación a generación no hay más canciones con el tema que el de Jesucristo. Jesucristo no construyó un edificio y no hay más edificios construidos a través de la historia como este, para la gloria de Cristo, que los edificios para Jesucristo. Jesucristo no pintó una obra de arte, pero no hay más arte en el tema que el de Jesucristo. No hay más pinturas que las de Jesucristo. Jesucristo no viajó más de 5,000 kilómetros en toda su vida y encuentra seguidores en todo el mundo. Los discípulos llevaron el evangelio a todo el mundo. ¿Por cuál causa? ¿Cuál fue el motor? ¿Qué es lo que motivó que los discípulos llevaran el evangelio a todo el mundo? La respuesta es la resurrección. La resurrección es el motor de cada discípulo de Jesucristo. La resurrección fue el motor de los apóstoles. Ellos fueron testigos y eso les dio una convicción en su fe al grado de morir por Cristo. Una convicción tan fuerte de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Eso fue lo que los motivó. Cuando Cristo no había resucitado, Pedro lo negó, Tomás dudó, Felipe no creía, pero cuando resucitó Jesucristo, todo se selló. Tomás era incrédulo, era uno de los apóstoles, pero Tomás dijo:
Esto es demasiado para creer. Si yo no meto mi dedo en sus manos y no meto mi mano en su costado, no creeré que resucitó. Y Jesucristo se le presenta a Tomás y le dice: Tomás, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Y cuando le dice eso Jesucristo resucitado, Tomás cae a los pies de Jesucristo y le dice: mi Señor y mi Dios. Dice Tomás: más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos a Jesucristo resucitado como los apóstoles. Nosotros, los que creemos en Jesucristo resucitado, somos más felices, somos más bienaventurados que los que vieron. Esa es palabra de Jesucristo. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Entonces, gózate porque Jesucristo te pone en ese concepto. Eres más bienaventurado que los que vieron. Cuando hablamos de resurrección, hablamos de poder. Porque no hay poder más grande que un muerto resucite. No hay poder más grande que un muerto resucite y ya no muera. Ese es el poder de la resurrección que estamos hablando en esta mañana. El poder de la resurrección de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo quiere decir las buenas nuevas de Jesucristo. Y las buenas nuevas de Jesucristo traen muchos beneficios, porque la resurrección lo cambió todo. La resurrección cambió todo. Vamos a ver nosotros unos beneficios de la resurrección. El número 1 que vamos a ver hoy es: les sugiero que los que tengan con qué anotar, que anoten las citas bíblicas, porque esto de la resurrección es algo que tienen que tener un cristiano bien entendido, bien comprendido, para que lo puedan ustedes compartir con otros. Primero para ustedes y después para los demás. Número 1 de los beneficios de la resurrección: no necesitamos vivir con culpa y vergüenza. Ese es uno de los beneficios más grandes de la resurrección de Jesucristo. No necesitamos vivir con culpa ni vergüenza. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por mis pecados. Cristo pagó por tus pecados en la cruz. ¿Puedes hacer tú una lista en tu mente de lo que te arrepientes que has hecho o que no has hecho? Surge a flor de piel. Si tú hiciste algo de lo que te arrepientes, surge en tu mente, surge en tus emociones. Si tú hiciste algo de lo que te sientes culpable, eso surge en el ser humano instantáneamente, algo de lo que te sientes culpable. O algo de lo que te avergüenza, algo que hiciste que te avergüenza, eso surge inmediatamente. Entonces el ser humano en lo común o siente arrepentimiento o siente culpabilidad o siente vergüenza. Y eso es una cadena que ata al ser humano y no puede vivir su vida en libertad, en completa libertad. Efesios capítulo 1 versículo 7, que aparece en las pantallas, dice: en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Esta es una verdad, esta es palabra de Dios que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 1:7. En Cristo tenemos la redención, o sea, Él pagó por nuestros pecados con su sangre. Y redimir significa que tú ya no debes, de pagar por esos pecados. Entonces Él nos da el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Mira lo que hizo Jesucristo.
te redimió mediante su sangre. No fue fácil. Él tuvo que pagar con su sangre por tus pecados y lo hizo conforme a la riqueza de su gracia. Esto significa que los que creemos en Jesucristo no tenemos por qué estar cargando con culpa, ni arrepentimiento, ni vergüenza. Porque si algo hiciste mal, que seguramente lo hiciste, Jesucristo ya pagó por esos pecados en la cruz. Él ya le pagó a Dios las ofensas que tú le hiciste. Por lo tanto, tú puedes vivir con libertad de culpa, libertad de vergüenza y libertad de arrepentimiento. Tú puedes caminar en esta tierra con la frente en alto por tu fe en Jesucristo. No que te lo merezcas, pero que Cristo ya pagó por tus pecados. Y tú puedes caminar con libertad, con seguridad, con el perdón de tus pecados. Es muy diferente vivir esta vida con vergüenza, con culpabilidad y con arrepentimiento que vivir libre de todo eso. Y todo eso lo consiguió Jesucristo al dar su sangre por ti y por mí. ¿Sí me entiendes? Tú puedes vivir en libertad. No es necesario que vivas con culpa o con vergüenza. ¿Por qué? Porque en la resurrección se cumplió la justificación de nuestros pecados delante de Dios. ¿Puedes decir soy libre? ¿Soy libre? ¿Soy perdonado? Siéntelo, recíbelo, vívelo. Porque si tú crees en Jesucristo, si tú crees en su resurrección, ese es el primer beneficio que tienes que tener en tu vida, que debes tener en tu vida. Bien claro, bien segura, bien seguro. Cristo murió por nuestros pecados. Él ya pagó. Él te pone libre. Le costó muchísimo a Jesucristo. Cuando Él estaba en la cruz, ¿sabes en quién estaba pensando? En ti. Cuando Cristo estaba en la cruz, estaba pensando en ti. Por eso el profeta Isaías dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Él estaba pensando en todos los que íbamos a creer en Él, los que íbamos a recibir el beneficio de su sacrificio y resurrección, y Él queda satisfecho. Si tú crees en Jesucristo, si tú vives libre de culpa y libre de vergüenza, entonces Jesucristo está satisfecho con lo que hizo. Qué hermoso, ¿verdad? Que su sacrificio no fue en vano. Su sacrificio valió. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos como ovejas perdidas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él los pecados de todos nosotros. Cristo ya pagó por tus pecados. Cristo ya pagó para librarte de tus vergüenzas. Cristo quiere que camines, que vivas seguro en esta vida. Cristo quiere que seas libre. Romanos 4:25 aparece en la pantalla y dice: Él fue entregado a la muerte, ¿qué? Por nuestros pecados, y resucitó, ¿para qué? Mira qué importante cuando la palabra de Dios aquí habla de la justificación. Que tú llegas con Dios cuando Dios te llame y que tú estés completamente justificado, que no tengas que pagar por tus pecados, sino que seas justificado. Mira qué importante está el concepto de ¿qué? De la resurrección. ¿Cómo dice ahí? Vamos a leer todos juntos.
resucitó para nuestra justificación. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la resurrección? ¿Qué es lo que pasó en la resurrección? Lo que pasó es que Dios estaba dando testimonio de que Él es su Hijo y que Él no cometió ningún pecado. Date cuenta que no murió por tus pecados tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, que también cometieron pecados. El que murió por ti es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios murió por tus pecados. Él dio su sangre bendita, su sangre limpia. Él la ofreció y la dio por tus pecados y resucitó para sellar tu justificación, mi justificación, tu justificación de los pecados, de tus pecados. Si tú crees en Cristo y le sigues, es real. Es real. No es un cuento, es real. Por eso tú puedes vivir con libertad. María fue muy de mañana, un día como hoy, a la tumba de Jesucristo. No sabemos si llevaba flores, no sabemos si llevaba un perfume, pero ¿qué encontró María? Encontró la tumba abierta, la piedra estaba quitada y entró y no estaba el cuerpo, no estaba el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La resurrección sucedió. Sucedió la resurrección. El segundo beneficio que tenemos que tomar en cuenta nosotros y hacerlo nuestro es que no tenemos por qué temer a la muerte. Ese es el segundo beneficio de la resurrección. No tenemos por qué tener miedo a la muerte. Y te lo voy a explicar. Cristo venció a la muerte. Y el apóstol Pedro estaba muy seguro de que no lo iban a creer. Que mucha gente no lo cree. Y mucha gente no lo creyó. Entonces Pedro dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, o sea que Cristo viene por segunda vez, cuando les dimos a conocer que Cristo viene por segunda vez, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Este es 2 de Pedro 1:16. El apóstol Pedro está consciente de que hablar del tema de la resurrección es un tema muy difícil, porque mucha gente no lo cree. Mucha gente no cree que Cristo resucitó. Mucha gente duda y dice: no, ¿cómo es posible? Un muerto ya no vuelve a vivir. Y Pedro dice: no estamos siguiendo cuentos, ni diciéndoles cuentos supersticiosos, sino que nosotros vimos la grandeza de Dios con nuestros ojos. Pedro vio a Cristo resucitado. Y a veces el ser humano batalla para creer las cosas de Dios. Y si te pones a pensar que cuando un bebé nace es un milagro de Dios, es un milagro que te debes de quedar pasmado, maravillado y decir: ¿cómo es posible que un bebé ha nacido? Y cuando alguien muere, también nos quedamos pasmados y decimos: ¿cómo es posible si ayer estaba caminando o estuve platicando y ya murió? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que murió? Y no nos podemos a pensar que todo eso lo hace Dios. Es un milagro que un bebé nazca. ¿Sabes qué? Tú eres un milagro que estés aquí en esta tierra. ¿Sí o no? Eres un milagro de Dios. Eres un milagro que se mueve, que habla, que trabaja, que interactúa. Eres un milagro de Dios. Y batallamos, hay gente que batalla mucho para creer que Dios puede hacer otra maravilla más, como la resurrección. Pues ¿sabes qué? Dios lo hace. Dios lo hace. Y lo hizo con Jesucristo. Y lo va a hacer con todos los que creamos en Él. Lo va a hacer con todos nosotros. Jesucristo
Estuvo apareciéndose a los discípulos, conviviendo con los discípulos después de resucitado 40 días. En una ocasión se le presentó a los apóstoles. En otra ocasión, dice Corintios 15, para que lo leas en tu casa. Si quieres aprender de la resurrección, lee Primera de Corintios, todo el capítulo 15, para que entiendas lo que es la resurrección y con qué cuerpo vamos a resucitar. Primera de Corintios 15, anótale. Ahí nos está diciendo que en una ocasión Jesucristo se le presentó a 500 personas a la misma vez. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Está diciendo, dice, y muchos de ellos están vivos. Dice Pablo, todavía viven. Muchos de los 500 que fueron testigos todavía viven. Le pueden preguntar a ellos. ¿Sabes qué? Hay tantas evidencias de que Cristo resucitó. Tantas evidencias de que Cristo resucitó, que si tú no crees que Cristo resucitó, es porque no quieres creer. Esa es la respuesta. Esto de la resurrección no se hizo en un rincón, no se hizo a escondidas, fue público y es público. Cristo resucitó, Cristo está vivo, Cristo está vivo. Y para empezar a creer las maravillas de Dios, pon en la pantalla por favor este verso, es 1 Corintios 15, 26. Mira lo que va a hacer Dios. Dice, el último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. La muerte es un enemigo. La muerte es un enemigo. Tienes que saberlo. Cuando alguien muere, te duele. Porque el enemigo, que es la muerte, se llevó un ser querido. La muerte es un enemigo. La muerte no es alguien a quien se debe de adorar. Es un enemigo la muerte. Y la muerte será ¿qué? Destruida. En otras palabras, Dios va a matar a la muerte. Qué impresionante. Dios va a matar a la muerte con su poder. En el capítulo 15 de 1 Corintios, que les estoy recomendando que lean y mediten en su casa, nos relata que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Son cosas maravillosas, son cosas en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Va a suceder. Cristo viene por segunda vez. Así, en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber oportunidad para arrepentirse y decir, ay, ahora sí creo. No, ya, cerraste y cierra y abre los ojos. Ya, llegó Jesucristo. Ya. Estamos viendo ahora con los telescopios espaciales, ¿verdad? La galaxia, y estamos asombrados. Estamos viendo cosas tan maravillosas. Una doctora en las galaxias estaba hablando, ¿verdad? Hay un documental que habla de este nuevo telescopio que está en el espacio. Y dice, estamos viendo que todo ha sido creado por un polvo, por un polvo. Las estrellas, los planetas. Y la Biblia habla del polvo primordial. La Biblia habla de que todo fue hecho del polvo primordial desde hace muchos años. Y están comprobando lo de la Biblia, lo de la Biblia, lo de la Biblia.
Y están ahorita, todos los científicos están locos ahorita diciendo, estamos empezando a dudar que el Big Bang es cierto, porque todo se va comprobando. La ciencia va comprobando la palabra de Dios. Están diciendo, hemos visto ya una estrella, que están pensando si será allí donde está Dios, el trono de Dios. Y son cosas maravillosas que están descubriendo, cosas que no tenemos por qué dudar, que Dios puede hacer lo que Él quiere y que el universo se está expandiendo, y hay tantas maravillas. ¿Por qué no pensar, por qué no creer la gente incrédula en la resurrección de Jesucristo? Si para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. En un instante sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible. ¿Con un cuerpo qué? Incorruptible. ¿Sabes lo que es incorruptible? ¿Sabes por qué nos gustan las fotos de cuando éramos jóvenes? Porque dicen juventud, divino tesoro. Y si es divino y si es un tesoro. ¿Sí? Cuando estás joven que no te duele nada, tú dices, te crees Superman o super niña. Pero ¿sabes? Cuando la palabra de Dios habla de un cuerpo incorruptible, es un cuerpo que no se va a enfermar, es un cuerpo que no va a tener dolor, es un cuerpo que no va a morir. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso? Lo hizo con Jesucristo. Lo hizo con Jesucristo y lo va a hacer con nosotros. Tienes que creer en la resurrección, porque la resurrección es la piedra angular del cristianismo. Si tú quitas la resurrección del cristianismo, te queda budismo, te queda hinduismo, te queda esto, religiones que no son verdad. Te quedan valores, te quedan cosas efímeras. Pero cuando hablas de la resurrección, cuando hablas de que Cristo resucitó y que nos va a resucitar a nosotros con un cuerpo incorruptible, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la verdad, del Dios verdadero, del Adonai, del Todopoderoso. Un cuerpo incorruptible. Dice 1 Corintios 6:14, con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Si lo quieres anotar, 1 Corintios 6:14. Con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿A quiénes? A los que estemos unidos a Cristo. Busca en tu Biblia Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. ¿Ya lo tienes? Ok, dice así: Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Ese versículo subráyalo, dobla la hoja, no sé, pero este versículo tiene que estar en tu corazón. Este versículo debe estar en tu mente y en tu corazón. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. ¿Cómo te sientes cuando tienes gripa? ¿Cómo te sientes cuando tienes gripa? Dilo, miserable. ¿Sí o no? Con una simple gripa. ¿Cómo te sientes cuando tienes tos? Miserable, no puedo ni hablar. ¿No?
¿Cómo te sientes cuando te duele la cabeza? O los que tienen migraña, ¿cómo te sientes? Miserable. ¿Cómo te sientes cuando te duelen los huesos? ¿Cómo te sientes cuando te sube la presión? ¿Cómo te sientes cuando te baja la presión? ¿Cómo te sientes cuando sube la glucosa o cuando baja? Dilo, miserable. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Tenemos un cuerpo ¿qué? Miserable. Por eso los que son jóvenes, ojalá se den cuenta de ese divino tesoro que tienen. De veras. Porque ya cuando llegas a los 60, dicen que cuando llegas a los 60 y te levantas y no te duele nada, es que ya te moriste. Así que ponte gusado. Es un cuerpo miserable el que tenemos, pero Él lo va a transformar en un cuerpo ¿qué? Glorioso, glorioso, glorioso. Ahorita te gusta ver las fotos cuando eras bien joven, cuando tenías 15, pero cuando estés en el cielo tendrás un cuerpo glorioso y vas a subir todo a Facebook, todas tus fotos a Facebook, porque en todo vas a salir bien, te vas a ver bien chavo, bien chava, no te va a doler nada, nada te va a doler y vas a ser eterno. ¡Ay, Señor! ¡Qué generoso es Dios! Va a compartir su eternidad con nosotros. No, gloria a ti, Padre, gloria a ti. Por eso no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Por eso Pablo decía, ya quiero estar contigo, Señor, que es muchísimo mejor, pero sé que todavía tengo que estar aquí por razón de ustedes, dice Pablo. O sea que la vida no nos las debemos de quitar, debemos de esperar. Amén. Y cuando el Señor nos llame, ya sabemos a dónde vamos. Amén. Ya sabemos a dónde vamos. A la gloria. Esa será gloria sin fin. Por eso el segundo beneficio que vimos es: no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Y el tercer beneficio que les quiero compartir hoy es: podemos tener el Espíritu de Dios por la resurrección de Jesucristo. Él dijo, yo me voy, se despidió de los discípulos, pero no los dejaré huérfanos, dijo. ¿Enviaré a ustedes qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un beneficio tan grande en esta tierra. Es un beneficio tan grande en esta tierra, porque cuando hablamos de resurrección, hablamos de poder. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de poder. Hablamos de poder cuando hablamos del Espíritu Santo. Estamos hablando de un poder tan grande que es muy importante que tú estés consciente de ese poder. Si tú eres un creyente de Jesucristo, si tú le has entregado tu vida a Cristo, has hecho un pacto en el bautismo con Jesucristo. En el bautismo he recibido dos cosas: el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pero a veces a un niño tú le puedes dar un arma muy poderosa y el niño no sabe qué hacer con esa arma. O un ignorante le das un arma muy poderosa y no sabe qué hacer con esa arma. Dios quiere que en esta mañana recordemos, sepamos que el Espíritu Santo es poder en nosotros. Es poder en nosotros. Y que lo usemos. Y que lo usemos bien. Una vez, mientras comía Jesucristo con los discípulos, les dijo, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre,
de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo y recibirán poder y me serán testigos en todo el mundo. No se muevan, esperen el Espíritu Santo. Era muy importante para Cristo que los apóstoles recibieran ese poder, porque tenían una tarea muy grande: llevar el evangelio a todo el mundo. Tenían que ir con poder, tenían que ver al Cristo resucitado y tenían que recibir el Espíritu Santo. Por eso el día de Pentecostés es donde inicia la iglesia, y esto viene a cambiar todo. La resurrección vino a cambiar ¿qué? Todo cambió en el mundo. Entonces, con el poder del Espíritu Santo puedes animarte. Dios te puede animar si estás desanimado, porque en el Espíritu hay poder. Dios nunca quiso decir que fueras tú solo en esta vida con tu poder, con tus habilidades, tus talentos, tu capacitación. No, Dios nunca dijo eso. Nunca dijo: mira, ya crees en Jesucristo, ahora a ver cómo te las arreglas. Ahí vas tú con yo te he dado la vida, te he dado inteligencia, te he dado capacidad y dones y talentos, a ver cómo le haces. Dios nunca dijo eso. Dios dijo: no los dejaré huérfanos. Amén. Se enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo los va a consolar. El Espíritu Santo los va a consolar. El Espíritu Santo los va a consolar y los va a fortalecer. Él puso su Espíritu con todo su poder en ti. El mismo poder que usó en la resurrección es el poder que pone en nosotros. Y cuando tú te pones a pensar la clase de poder, lo grande del poder para levantar a Jesucristo de entre los muertos, es un poder muy grande. Bueno, ese mismo poder está en nosotros. Yo quiero que te des cuenta esta mañana que tú eres poderoso con el Espíritu Santo. Date cuenta de que eres poderosa con el Espíritu Santo en ti. Por eso, si me acompañas a Efesios 1:18, ahí el apóstol Pablo hace una rogativa. Clama a Dios por nosotros. Y ahí en Efesios 1:18, Pablo hace una oración muy especial por ti y por mí. Muy especial. Y esta oración dice así: pido también que le sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre su pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo qué? Lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que ese poder que actuó en la resurrección de Cristo es el poder que actúa en favor de los que creemos. En favor de los que creemos. Los que creemos en Jesucristo tenemos ese poder a nuestro favor. ¿No te da gusto saber eso? Créelo. Es un poder grande. Es un poder maravilloso. Es un poder para que seas libre de tu pasado, para que cambies en tu carácter. Es un poder para que sigas adelante, para levantarte si estás caído
El Espíritu te levanta para darte ánimo, para que seas libre de malos hábitos, para que cambies. Es el poder para restaurar tu matrimonio, es el poder para tus finanzas, es el poder para tu personalidad, cambiarla. Es un poder para alcanzar tus sueños. Por eso creció el Evangelio. Por eso 1 de cada 3 humanos creemos en Jesucristo, porque es real. El poder de Dios es real en nosotros. Él cambia vidas. Hemos visto gente transformada. Me recuerdo mucho el testimonio de Guille, una mujer muy fuerte de carácter. Dice que ella se peleaba con todo mundo. Una ocasión, unos policías le dijeron que moviera su carro y se enfrentó con ellos y les dijo: no lo muevo. ¿Por qué lo voy a mover? Dijeron: señora, somos la autoridad, mueva su carro. Dijo: no. Y uno de ellos puso su mano aquí y le dijo: sácala y úsala. Esa era Guille. Cuando ella empezó a ir a los NEs, a un NE, ella dijo: yo soy católica, yo estoy aquí porque me invitaron, pero no quiero que me digan nada, no voy a escuchar. ¿Está bien? Ella escuchó la palabra de Dios y al poco tiempo se hizo cristiana. Y su testimonio dijo: yo luchaba mucho conmigo misma, pero una vez que estaba aquí en el NE y estaba un perrito ahí, se quedó viendo al perrito y dijo: ¿cómo es posible que ese perrito tenga tanta paz y yo no? Y yo no. Y le entregó su vida a Jesucristo. Ella es una servidora fiel aquí, Nueva Esperanza, por años. En el Espíritu Santo hay poder y hay vida, y vida eterna. Hay poder. Termino con esto. El apóstol Pablo hace una advertencia, una llamada de atención a los cristianos, porque a veces los cristianos no estamos conscientes del poder que tenemos en el Espíritu Santo y no lo usamos, y acabamos luchando con nuestras propias fuerzas. Si eres inteligente, si haces bien el negocio, si haces bien tu análisis clínico, si aciertas con el médico adecuado, si aciertas con el trabajo adecuado, en tus fuerzas. Y Pablo llama la atención a los cristianos y dice así en la pantalla, dice: tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y a veces decimos: es que tengo que esforzarme, tengo que trabajar los domingos, tengo que hablarle mal a mis empleados, porque si no, ¿cómo van a hacer? Y empiezas a esforzarte con tus propias fuerzas, y empiezas a buscar tu salud en tus propias fuerzas, y empiezas a buscar el éxito en tus propias fuerzas. ¿Y sabes qué dice Dios? Ponlo de nuevo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado en el Espíritu, de que el Espíritu es el que nos trajo bendición a nuestras vidas,
que el Espíritu, cuando yo me bauticé, cuando yo escuché la palabra de Dios, mi corazón estaba, dije, yo quiero. Empezamos con ¿qué? Con el Espíritu. Y ahora pretendemos perfeccionarnos con esfuerzos humanos. ¿Sabes tú que si Dios quiere sanarte, aunque el doctor diga que no hay solución, Dios te sana? ¿Sabes tú que Dios te puede bendecir en tu futuro, en tu trabajo, aunque tú digas no hay oportunidades? Dios puede abrir oportunidades para ti, para tu vida. ¿Sabes que Dios es todopoderoso? ¿Por qué vamos a pretender perfeccionarnos con esfuerzos puramente humanos? ¿Por qué mejor no oramos y decimos: Señor, dame gracia delante de mi patrón? Señor, dame entendimiento para emprender un proyecto. Señor, dame bendición. Señor, todo está en ti, porque todo está en Él. ¿Sabes que tú te mueves por Dios? ¿Sabes que respiras por Dios? Entonces, ¿por qué vamos a pretender solamente con los esfuerzos humanos? Porque Dios vive y Dios bendice, y si lo entendemos, vamos a ser victoriosos en todo, en todo. Estamos hablando de resurrección, estamos hablando de poder. Todo lo puedo en Cristo. Dale un aplauso al Señor. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ponte de pie y cántale con todo tu corazón. Cántale con todo tu corazón.